Este es el LG QNET 7S, en este caso de 55 pulgadas. En este video les voy a mostrar un unboxing rápido, la review completa de este Smart TV 4K. Y como pueden notar, es un modelo del 2022, pero que apenas hace unas pocas semanas se empezó a comercializar aquí en Colombia. Lo más importante que deben saber es, primero, no cuenta con tecnología de retroiluminación mini LED. Tengan presente que no todos los televisores QNET tienen tecnología mini LED. Segundo, no tiene puertos HDMI 2.1 en el sentido de que no es compatible con los 120 Hz en 4K y tampoco es compatible con tecnologías de frecuencias de actualización variables. Y tercero, tiene panel IPS. Este es el resumen de lo que encuentran en la caja, el manual de usuario, también la guía de instalación, también la tarjeta de garantía. Y por supuesto van a encontrar las bases laterales con sus respectivos tornillos y también estas dos tapitas que van ubicadas en la parte posterior de cada base, que puede ayudar a un mejor manejo u organización de los cables. También por supuesto van a encontrar el cable de energía que va aquí en esta parte posterior, y también está esta correíta que pueden colocar aquí en este agujero y que puede ayudar a amarrar los cables para una mejor organización de ellos. También van a encontrar esta especie de ganchitos que van ubicados aquí en estos agujeros de la parte posterior del televisor, que es opcional en caso de que quieran todavía más una mejor organización o manejo de los cables. Y por supuesto van a encontrar también el Magic Remote, como pueden notar, mismo diseño de todos los modelos del 2022. Y en cuanto a las entradas, este televisor en su parte posterior baja tiene una para el cable digital óptico, una para el cable LAN para internet, una para el cable de la antena de aire, tiene un puerto USB 2.0 y en la parte posterior lateral tiene otro puerto USB 2.0 y 4 puertos HDMI 2.0, uno de ellos con soporte para canal retorno de audio mejorado. La distancia entre agujeros para ubicarlo en una base de pared es de 30 centímetros tanto en vertical como en horizontal. Y la distancia entre bases para ubicarlo sobre una mesa es de aproximadamente 104,5 centímetros para este tamaño de 55 pulgadas. Su estabilidad no está para nada mal y el grosor máximo aproximado de este televisor sin contar las bases laterales es de 4,4 centímetros. Paso ya a hablarles de review, empezando por el apartado Smart. El sistema operativo es por supuesto WebOS. El procesador es el Alpha 5 de quinta generación, que es el mismo que tiene por ejemplo el UQ8000, que es un televisor de gama baja. Mientras que este QNET 7S podría considerarse como un gama media super baja, por así decirlo. Y como tal la fluidez no está mal, pero ya lo comparé con el QNET 80, ya por lo menos hice la grabación de ese video, me falta editarlo, y simplemente el Alpha 7 de quinta generación del QNET 80 es más rápido en comparación a este Alpha 5 de quinta generación. Retomando como tal la fluidez de este QNET 7S, no está mal, abren de una forma relativamente rápida las aplicaciones, cargan de una forma relativamente rápida los videos, aunque obviamente eso depende principalmente también de la velocidad de descarga de internet que tengan en sus hogares. También es importante mencionar que por supuesto es compatible con asistentes de voz, tanto el asistente de voz propio de la marca LG como también el Amazon Alexa, y en la mayoría de países también es compatible con el asistente de voz de Google, pero aquí en Colombia por alguna razón no es compatible con ese asistente de voz. Cuenta con la función de compartir pantalla o conocida como Screen Mirroring, pero no es compatible con la función Multiview. La tienda de aplicaciones es por supuesto la LG Content Store, que no es tan amplia como la Play Store de Google, pero aún así puede ser suficiente para casi cualquier usuario. Simplemente recuerden que por obvias razones no se le puede instalar archivos APK ni ningún otro archivo de manera externa. Y por supuesto el navegador de internet es el mismo del sistema operativo WebOS de todos los LG, responde muy bien con su función de visualización de TV, también se puede acceder a búsqueda por medio de comandos de voz y también se puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web, simplemente que en aquellas que sean gratuitas va a aparecer publicidad sí o sí, que puede ser relativamente fácil de cerrar gracias al Magic Remote.
Ahora vamos con el apartado gaming. Para eso utilizo una Xbox Series X, el televisor es compatible con estas resoluciones. Y como mencioné al principio, no es compatible con frecuencia de actualización variable, tampoco es compatible con Dolby Vision ni Dolby Vision para gaming, ni tampoco soporta los 120 Hz en ningún tipo de resolución. Por supuesto cuenta con Game Bar y en esta Game Bar están estos modos de imagen y con cada elección cambia considerablemente la configuración gráfica, lo cual es genial y esto no afecta de forma negativa los tiempos de input lag de este televisor. Además da la opción de cambiar el color de la Game Bar y también pueden acceder de forma automática a bajar la configuración en cuanto a brillo, lo cual es útil si de pronto van a jugar en una habitación que tenga poco o nada de iluminación para que no les moleste tanto los ojos. Y por supuesto se puede acceder al optimizador de juego para configurar parámetros extra como estabilizador de blancos, estabilizador de negros, color, brillo, contraste, entre otros parámetros. No poseo un dispositivo que me permita medir los tiempos de input lag, pero de acuerdo a otras comparativas que he realizado y a la práctica con este modelo, probablemente puedan rondar entre 13 y 15 milisegundos. Los expertos consideran que un televisor que tenga un tiempo de input lag menor a 15 milisegundos está más que bien. Y realmente en la práctica me parece que muestra muy buenos resultados en esta área. Miren, el televisor como tal en este apartado gaming se comporta bien. No se comporta de una forma supremamente fluida como si de pronto se puede experimentar en el QNED 80, porque el QNED 80 sí es compatible con los 120 Hz en 4K y con frecuencia de actualización variable, mientras que este QNED 7S no es compatible con esas tecnologías. Aún así el rendimiento puede ser más que decente para cualquier gamer que no sea excesivamente exigente y que le guste jugar en una pantalla relativamente grande, es decir, en este caso en un televisor. Lo malo de este modelo es que actualmente se consigue al mismo precio al que se consigue el QNED 80, por lo cual si viven aquí en Colombia o en otro país donde hace poco se empezó a comercializar, si les gusta este televisor les recomiendo que esperen unas semanas porque lo más lógico sería que bajara su precio ya que es inferior en comparación al QNED 80. En cuanto a calidad gráfica, está bien. En cuanto a colores, muestra muy buenos resultados, muy bonitos colores, muy buena combinación de colores. Simplemente lo que noté es que en cada modo de imagen los resultados son un poco más cálidos. Ya lo pude comprobar comparándolo lado a lado con el QNED 80 y cuando saque ese video van a poder corroborar eso por ustedes mismos. Y como tal, en cuanto a cantidad de brillo, no está mal, simplemente es lo que hay en un televisor de gama media baja, pero de todas formas puede ser suficiente para usuarios que no sean exigentes en cuanto a ese parámetro. Y si bien la experiencia en cuanto a alto rango dinámico no es la más brillante, aún así me parece que cumple con el objetivo del alto rango dinámico, que es mostrar un resultado más realista. Y recuerden que en cuanto a colores, el trabajo es muy bueno porque tiene tecnologías combinadas NanoCell con Quantum Dots y además panel IPS. Y aquí podría decirles que a aquellos amantes de los televisores con paneles IPS, este televisor podría ser una buena opción. El problema es que su rendimiento en escenas oscuras, al igual que todos los televisores con panel IPS que no cuentan con retroiluminación Full Array básica, ni mini LED, ni atenuación local, es que en escenas oscuras este rendimiento es pésimo, es terrible. Deben tener presente que la tecnología de retroiluminación de este QNED 7S es LED Edge, y si bien cuenta con la función de atenuación local, simplemente el resultado es terrible porque se nota un efecto blooming vertical increíblemente molesto, y cuando se apaga el efecto clouding y los sangrados de luz son aún más molestos. Yo personalmente no soporto ver un contenido de este tipo con estos resultados, y ya saben que va a pasar en todos los televisores que tengan panel IPS de gama baja o gama media, que usualmente no tienen tecnologías de retroiluminación más avanzadas, como por ejemplo un Full Array con mini LEDs o un Full Array básico, por así decirlo, que ayuda a controlar mejor el rendimiento en esta área. Y si bien cumple con atenuar algunas zonas que deben ir atenuadas, miren este efecto blooming tan increíblemente molesto y distractor.
Es un efecto que obviamente será más molesto, más notorio y más distractor cuando en la escena hayan más cosas que iluminar. Y pues bien, no sé, ustedes decidan, ¿les gustaría un televisor de este tipo para ver películas de terror o una serie como Game of Thrones o The House of the Dragon? A mí, por ejemplo, ya les mencioné que no, pero es cuestión de gustos. Y además, si siempre lo van a ver en una habitación iluminada, pues probablemente este aspecto del rendimiento en escenas oscuras no sea un factor relevante para algunas personas. Para estos resultados en cuanto a escalado de imagen, utilizo el Filmmaker Mode con contenido en rango dinámico estándar. Lo que les puedo decir simplemente es que el resultado está bien. Recuerden lo que siempre les digo, que ningún televisor 4K va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. El procesador Alpha 5 de quinta generación no hace un mal trabajo, está más que bien. Pero si el contenido tiene muy baja resolución, obviamente se pueden llegar a notar partes levemente pixeladas. Va a pasar en este y también en algunos televisores de gama alta. Y lo otro que deben saber es que a veces cuando ven contenido a través de aplicaciones de streaming, el contenido se puede llegar a ver con partes pixeladas, pero usualmente ocurre cuando la velocidad de descarga de internet en sus hogares es demasiado baja. Y aquí también quiero aprovechar para hablar del sistema de sonido, que desde mi punto de vista está bien. No es el más potente del mercado, pero tampoco es terrible. Tiene una potencia de 20 watts. No es compatible con Dolby Atmos, pero aún así la experiencia me pareció que es buena, más o menos envolvente, no hay tanta distorsión. Y el resultado como tal me pareció muy nítido. De todas formas, aquí les dejo una pequeña prueba para que más o menos se hagan una idea de cómo podría resultar en la vida real. Este televisor tiene una uniformidad de colores grises más que decente, con muy poco efecto de pantalla sucia, y a la hora de ver contenido con más color, el efecto de pantalla sucia puede pasar prácticamente desapercibido. Tiene también, en cuanto a manejo de reflejos, resultados más que decentes por el hecho de tener panel IPS, a pesar de que no tenga una altísima cantidad de brillo. En cuanto a ángulos de visión, los resultados son muy buenos por el hecho de tener panel IPS. Los colores no van a perder tanto volumen ni lucir tan blanquecinos cuando su pantalla es observada desde un ángulo muy amplio.
El manejo del movimiento a la hora de ver contenido a través de aplicaciones de streaming o cuando conectan un decodificador de señal digital a alguno de sus puertos HDMI es bueno porque el parámetro TrueMotion, en caso de que así lo quieran, puede suavizar la imagen decreciendo considerablemente el efecto conocido como judder o vibración. Acá se van a configuración avanzada y en el parámetro claridad se van hasta abajo hasta donde dice TrueMotion. A veces suele estar en natural o en selección de usuario o simplemente apagado. Y si están estos parámetros pueden notar mucho efecto judder o de vibración, lo cual puede ser molesto para algunos, pero tal vez normal para algunas personas, sobre todo aquellos que sean cinéfilos. Y si quieren una suavidad de imagen mejor, simplemente lo pueden colocar en movimiento suave, decreciendo considerablemente el efecto judder. Y el calentamiento en pantalla, luego de casi 3 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos, está dentro de un rango de temperatura normal, nada exagerado. No van a llegar a sentir un calor exagerado al acercarse a esta pantalla luego de utilizarla por varias horas seguidas. Ya para terminar, si me preguntan si lo recomiendo o no, pues bien, actualmente como se encuentra al mismo precio en comparación al QNED 80, obviamente el QNED 80 será una mejor opción. O aun cuando la diferencia de precio es muy poca, el QNED 80 seguirá siendo una mejor opción. Este QNED 7S solamente sería una opción más o menos considerable para tener en cuenta cuando baje mucho su precio y además para aquellos amantes a los televisores con paneles IPS y que no necesiten tecnologías gaming avanzadas. Así de simple. No sé ustedes qué piensan acerca de ese televisor, ¿lo comprarían ahora o más adelante cuando baje su precio? ¿Sí o no y por qué? Por favor déjenmelo saber en la caja de comentarios y si este video les ha gustado les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra, además de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y hasta la próxima.